Robar no es un acto delictivo, es un espejo de realidades complejas como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, vacíos emocionales o incluso poder y ambición. Entender por qué la gente roba no es justificarlo, sino mirar más allá de la acción para descubrir qué hay detrás de ella. Hablemos de esto en Qué Buena Pregunta. Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey, bienvenidos a un capítulo más de tu podcast. ¡Qué buena pregunta! Andamos con toda la actitud después de comer un poco de tacos, porque andamos en fiestas mexicanas todavía y andamos con todo. Un abrazo bien mexicano a todos los que nos escuchan de otros países, los que nos escuchan de Asia, Europa, África, Suramérica, Norteamérica, que sigue siendo de nuestros rumbos, la eje. América en general. Centroamérica y Oceanía, esperemos llegar para allá. No hemos llegado hasta allá que yo sepas. Cuando lleguemos me avisan alguien de Australia o por allá. Pero bueno, vamos presentándonos. Por mi derecha, ya que Manny anda ocupado. Su amigo Alan, chicos, qué gusto que estén con nosotros una vez más. Un beso como siempre, con mucho cariño. Bienvenidos sean. Me encuentran en redes como ai.choimon, tu amigo Nacho. ¿Qué tal, gente bonita? Por este lado se encuentran al buen Manny y a mí me encuentran en todos lados como Manny05J, Manuel García, la red de mi negocio Flying Freedom, para que van a seguirme. Pues dale like. Y aquí disfrutando de unos buenos taquitos al pastor para que vengan a visitar México. Esta es de las comidas más ricas y más baratas cuando tú tienes un buen lugar para ir. Vayan a lugares no turísticos. Ajá, exactamente. Cuando vienes a México, yo les recomiendo que la comida que consuman sea de la de los puestitos, de este tipo de lugares. Suele ser más rica y suele ser más chida. La verdad, no vayan a estos lugares como franquicias tipo McDonald's, ese tipo de cosas. No se van a saciar, no les va a gustar y van a decir que mala es la comida en México. No, vayan con la gente local, que es donde está la comida chida. Si vienen a Chihuahua, no sé si hay en otras partes del mundo, pero vayan al Huichilo, porque ese sí es más turistión, más para acá, pero está muy bueno y prueben un cantarito. Pero bueno, la pregunta del día de hoy, chicos, es ¿por qué la gente roba realmente? ¿Por qué la gente roba realmente? Es algo muy interesante que surge a partir de muchos memes que han salido de la película de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. No sé si han visto este meme. Ni siquiera he visto la película. Es más, ni siquiera he visto Demon Slayer. Bueno, pues Alan sí lo haber visto, donde está el Zenitsu acá y luego alguien le dice, no, es que yo robo por necesidad, y luego se ve el Zenitsu enojado acá, la cara seria. Sí, yo voy a trabajar por gusto. Yo trabajo para divertirme, hijo de todo. Los políticos roban por necesidad. Por necesidad de gusto. Entonces, pues, en base a este meme y a varios comentarios que hemos visto últimamente de muchos de este tipo de cosas, vamos a analizar qué hay detrás de este acto que obviamente no está bien, no estamos de acuerdo con esto. A nadie le gusta porque imagínate todo el esfuerzo que haces para poder tener lo que tienes y luego que de repente un día te vayas de viaje a celebrar tu aniversario, lo que tú quieras, y vuelvas y no haya nada. Entonces hay situaciones muy horribles que pueden llegar a pasarte en tu vida derivados de esto. Pero no vamos a justificar lo que está pasando, pero vamos a ver qué hay detrás de esto, por qué la gente lo hace. Y bueno, punto número 1, chicos, y es la necesidad básica. Muchas personas roban porque no tienen cubiertas sus necesidades esenciales. Y aquí los voy a meter una polémica muy grande, chicos, pero ¿es lo mismo robar por hambre que por ambición? Robar por hambre y que por ambición. Que yo ahorita tengo mucha hambre. Pues ahorita si te robo por hambre. Entonces si te robamos por hambre no está mal, ¿no? Pues la pregunta, Pues ¿es lo mismo robar por hambre que por ambición? ¿Qué opinan? La justificante es distinta, pero robar es robar a fin de cuentas, güey, creo yo. Ok. Sí, creo que en México al menos robar por hambre está más penado que robar por ambición. Tristemente sí. Tristemente sí.
Pero bueno, no sé, hay gente que ya lo hace por esa necesidad. No los justifico, porque robar es robar exactamente, pero se entiende un poco la necesidad de eso. Aquí hago un pequeño paréntesis para los que nos escuchan. Nosotros estaba escuchando a un comediante español que decía que en México sí somos un país de primer mundo y cosas por el estilo, y no en España. Y ponía el ejemplo, dice, en México de perdida te avisan, o sea, son más amables, de perdida te avisan cuando te van a robar, ¿no? De repente llega alguien y si ya te la sabes, celulares y carteras, o cosas por el estilo, ¿no? Y decía él, y en España, de repente sales de tu casa, llegas a tu casa y chingado, ¿y mi celular? ¿Y la cartera? ¿Dónde quedó? Dice, entonces acá de perdida son más amables y te dicen, oye, pues te voy a robar. Han entrenado los carteristas Te ninjas. avisan. Pero bueno, contestando la pregunta, Es lo mismo robar por hambre que lo por mismo, ambición. es lo mismo, robar es robar. Tal vez podríamos hasta cierto punto justificar en cierto sentido de que, bueno, pues una persona que tiene hambre, pues no lo está haciendo por ambición, no lo está haciendo por hacer el mal, sino lo está haciendo por necesidad. Pero pues igual está afectando a alguien. O sea, ya sea si robo comida, pues bueno, ok, te la paso. No estás afectando hasta cierto punto a nadie. Pero si llegas y robas dinero, robas artículos o lo que sea, igual va a haber esa violencia involucrada, igual va a haber trauma, o igual va a haber afectaciones a la sociedad, sea por una cosa u otra. Yo siento que es más fácil o es mejor decir, oye, tengo hambre. ¿Me puedes ayudar? O sea, llegar con una persona que hay muchas que hacen eso, muchos indigentes que he visto que hacen eso, que llegan y dicen, amigo, tengo hambre. Y no lo están haciendo de otra manera que llegar y robar. O sea, a fin de cuentas, es la misma acción de robar, sea lo que sea, y por ambición, pues ya lo haces con guante blanco, ¿no? O sea, robas, pero sin que la sociedad a veces se dé cuenta o que sin esa afectación, pero pues igual estás, sin esa afectación física, pues, pero igual estás afectando el patrimonio de otra persona. ¿Tú, Alan, qué opinas de lo mismo? ¿Es lo mismo robar por hambre que por ambición? Pues es lo que te decía ahorita, o sea, la justificación es distinta, güey, o sea, y estás viendo, o sea, igual, sí, pues hablamos desde el privilegio en el que estamos, en el que gracias a Dios pues tenemos que comer y tenemos una vida decente. No voy a decir que es súper privilegiada, pero tenemos privilegios en comparación a mucha gente, ¿verdad? Pero creo que he visto a gente que ha tenido hambre en su vida y que se ha partido la madre para poder llevar el sustento a su casa, en vez de tener que recurrir a robar. Te digo, yo veo más como poner una excusa que tienes hambre para robar que el ponerlo en un punto en decir, ay, no, es que si roba porque tiene hambre, pues pobrecito. ¿Sí? Porque sí, en ese sentido, o sea, ves mucha gente que dice, no tengo absolutamente nada, pero te llegan y te dicen, quiere que le barra de perdida o lo que sea, nomás ayúdeme para comprar comida, y si no confía en mí, al menos compártame tantita comida. O sea, porque sí me ha llegado gente que de repente llegan aquí a la casa y luego, señora, no necesita que le ayuden a algo, lo que sea, y pues te da desconfianza, ¿no? Porque es una persona que no conozco, es una persona de la calle, ¿de dónde salió? ¿Qué onda? Pero si dices, no, ahorita no, mijo, lo que sea. Agárrame la banqueta. Y ya se pone así como, bueno, no me podría compartir algo de comida, traigo muchísima hambre. Y hay muchos que sí dicen, ni siquiera le pido dinero, o sea, porque sé que no me lo van a dar o sé que van a desconfiar. Simplemente compártame tantita comida o lo que sea, porque me estoy muriendo. Digo, entonces, ojo, no estoy diciendo que sea fácil ni que sea algo que a lo mejor muchas veces hace la gente porque quiera, güey, o lo que sea. Digo, yo sé que cuando hay una necesidad, pues tiene que ver cómo cumplirla, ¿no? Pero hay mucha gente que se parte la madre diario tal cual, güey, que no recurre, no ven la necesidad de recurrir a estos medios. Te digo, y hablando de gente que es pobre, hay gente que está enferma, güey, gente que tiene necesidades muy, muy cabronas, güey, y aún así no recurren al tener que robarle a los demás. Y se buscan una opción para trabajarlo, como dicen Benny. O sea, hay quienes van a la obra, hay quienes prefieren pedir en semáforos o así. Hasta eso lo veo, todavía ven. ¿Por qué? Porque estás pues recurriendo, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas, no es lo mismo que tener un trabajo, los que tienen las capacidades. Pero, pues sí, o sea, el hecho de decir, tengo hambre, voy a robar. O
se me hace así como que lo más pelada, ¿no? Pues si todos recurriéramos a eso, como que sería un desmadre simple y sencillamente, ¿no? Bueno, y como decía Meni ahorita, robar es robar, aquí metiéndolos en un dilema ético y moral. Si alguien roba por hambre, digamos que robó comida y alguien robó millones, los dos merecen lo mismo de ir a la cárcel, ¿no? Pues es que eso es lo mismo que decía, es dependiendo mucho del contexto y de cómo identifiques la ley, o sea, porque a fin de cuentas robar es robar y se va a tener que pagar alguna pena si lo haces en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, un punto en el que sí diría, ok, justificación. Estamos en una situación de guerra, como es que estuve viendo una serie de 4 episodios muy recomendada, La luz que no puedes ver, está en Netflix. Y sí la vi, ¿no? Y yo sí la vi. No, pero, o sea, por ejemplo, en este contexto en donde Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que las ciudades quedaban devastadas por las bombas, lo que está pasando en algunas ciudades de Ucrania, lo que está pasando en Palestina y demás. Ahí dices, bueno, ok, ahí entra dentro de la moral de la zona, del contexto, ¿no? Porque no es lo mismo lo que es la ley o lo que es lo que te dictan las normas sociales a lo que es la moral de lo que está pasando en ese contexto histórico. ¿Cuál es la diferencia? Las leyes son literalmente reglas que se tienen que seguir por sociedad y la moral va cambiando conforme a la historia. Ya lo habíamos hablado hace miles de años en un episodio. Y en este caso, por ejemplo, moral. En México, nomás por poner contexto, hace 40, 50 años, que una mujer vistiera con un vestido arriba del tobillo ya era mal visto, moralmente hablando. Y ahorita, pues, ahorita no nos vale eso, ¿no? O sea, ahorita puedes ponerte una chiquifalda si quieres y moralmente está bien visto y no nos molesta, no nos afecta, y se me hace bastante bien en ese sentido. Pero bueno, en el caso de lo que es el robar, pues también va a depender mucho del contexto y lo mismo va a ser la pena. En el caso de decir, estamos en una situación en la que no hay guerra, en la que no hay nada, en la que hay muchas oportunidades. Por ejemplo, estaba viendo un dato cultural de aquí del estado. Hay un chingo de trabajos, o sea, literalmente te das un rol de punto a punto del norte al centro de la ciudad por alguna de las avenidas principales y te encuentras así, estamos contratando, solicitamos no sé qué, o sea, trabajo hay. Y muchas veces son trabajos que ni siquiera necesitas experiencia. O sea, aquí dicen, necesitamos un recepcionista, necesitamos... No digo que no necesiten experiencia, o sea, tampoco de mérito, pero necesitamos gente nomás que esté atendiendo, o nomás gente que lo único que desea es, mira, este es el precio y se acabó. Cosas así en ese sentido. O, ¿sabes que necesito gente que me barra aquí el negocio y se acabó eso? O sea, trabajo y trabajo. El punto ahí es, si una persona robó millones o robó lo que sea por comer, pues ahí en ese contexto ético y moral, ahí sí estás mal y ahí tienes que pagar. O sea, en el sentido de que la oportunidad está y hay otras opciones antes de recurrir a eso. Pero si recurriste a eso, pues fue ya una decisión muy personal de ti, de decir, me quiero evitar el problema o no quiero trabajar simplemente, porque obviamente nadie se queda de la noche a la mañana sin nada, o sea, en absoluto. Aunque fueras el gran millonario, te quedaste... que te lo hayan robado. Ajá. A menos de que fueras el gran millonario, lo que sea, o que se te quemó la casa y todo, pero aún así hay fuentes, o sea, se me quemó la casa, perdí todos mis bienes y lo que sea, pero al menos hay gente que tiene dinero guardado, o existen las tarjetas para los que ya están un poco más acomodados. O si eras una persona que tenía súper escasos recursos, de todas maneras va a pasar un periodo de tiempo, días, semanas, meses, en el que ya estés en la miseria absoluta. En ese sentido. Y durante ese tiempo es tiempo suficiente para irte a buscar una oportunidad, ir a buscar trabajo, ir a hacer cosas. Pero muchas veces nuestro pensamiento es, bueno, ya me quedé en esa situación, ¿qué voy a hacer? Pues me destruyo, o sea, internamente pierdo todas las esperanzas, pierdo todas las actitudes, que no está mal, ni tampoco estoy diciendo que sea algo malo, puede llegar a pasar. Pero pues también está esa oportunidad de puedo conseguir trabajo, puedo salir adelante, aunque ahorita me tenga que dormir una semana debajo del puente, pero pues voy a conseguir de perdida para ir medio levantándome.
Y en el caso de que robaste y afectaste a alguien, y más si fue con violencia, más si fue con ese tipo de cosas, pues igual tienes que pagar. O sea, así sea o haya sido por necesidad. Pero ahí es donde entra un poco lo de la culpa que decía ahorita. De decir, ok, el gran empresario que robó millones o el político que robó millones, y le ponen nada más así que, pues tienes que pagar una multa de 5 millones y 2 noches en la cárcel. Y digo, ay, qué bueno, robé 10, de ahí pago los 5. Ajá, o sea, ¿qué dices? No me César Duarte, que no me vengas a joder. O vas a la cárcel, pero ay, estoy malito, entonces te sacamos a tu casa y ahí puedes cumplir tu condena con todos los lujos y comodidades, como César Duarte. Y por el lado contrario, a veces se aplican penas muy fuertes para las personas de escasos recursos. ¿Por qué? Porque tenemos un pésimo sistema de justicia, y más ahora con magistrados elegidos muy aleatoriamente y que ni siquiera muchos están, o ni siquiera se saben las leyes. Sí, es que están muy morenos y por eso los escogen. Sí. Entonces, pues en ese sentido dices, no me vengas a chingar. O sea, si una persona robó por necesidad y sí, utilizó la violencia y tal, pero no hubo mayor daño y, 10 años en prisión. O sea, no tenemos en ese sentido, ahí es donde entran las leyes y la ética de la sociedad, ahí no está balanceado. Pero de que tiene que pagar la pena, pues tiene que pagarla en ese sentido. Bueno, ¿y qué opinan de estas películas que nos han enseñado este tipo de cosas como es Aladdin? Que si se acuerdan hay una escena así donde pues, llega una niña que tiene hambre y luego sale Yasmín, la princesa que está prófuga, bueno, que se quiere estar en su pueblo, pero pues no la dejan salir del palacio. Luego se topa la niña que tiene hambre y luego pues ya llega Aladín y le da un pan. Obviamente no era pan de Aladín, Aladín era un ladrón profesional. Era un pan de Aladín. Y se lo llevó por el Aladín. Y pues bueno, ¿qué opinan de este tipo de películas? La otra que existe es Robin Hood. Robin Hood le roba a los ricos y se lo da a los pobres. ¿Qué opinan de esta educación en película? Bueno, mira, como ahorita mencionaba, por ejemplo, Benny, está mucho en el contexto en el que hablamos, güey. Pero porque ahorita, por ejemplo, lo que ya mencionábamos de las leyes y demás, hablamos en una sociedad que está, pues, funcionalmente trabajando. Ya, por ejemplo, la neta, Aladdin sí pudo haber hecho algo distinto. Pero bueno, ese güey era bien hábil en muchas cosas. Sí, pero pues bueno, esa es otra historia. Digo, en el caso de Robin Hood, por ejemplo, estamos hablando de que en una pinche sociedad donde tal cual, no estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Pero todavía no llegamos a tanto. Pero literal a la gente la dejaban, le robaban todo, güey, o sea, y prácticamente nadie tenía nada. Le robaban solamente un solo güey, ajá. Entonces, ahí en este caso, pues prácticamente lo que hacían era repartirlo para toda la gente. No era como que Robin Hood dijera, pero para mí. ¿Sí me explico? O sea, buscaban como que un bien común al hacer este pedo. ¿Seguía robando? Sí. ¿Seguía haciendo ese pedo? Sí. Pero el contexto era muy distinto de lo que hablamos ahorita. Ahorita, por ejemplo, hablando de una sociedad funcional donde se supone que todos estamos trabajando dentro de un mismo ámbito, ¿no? Yo veo como que el que roba aquí dentro de esto es como que... ¿cómo decirlo? Es que sí, te digo, no... Es difícil justamente ponerlo en la misma moneda, ¿va? Pero es muy distinto de cuando nadie tiene nada y estás buscando pues, repartir de uno a toda la gente, que cuando la gente está tratando todo de llevar algo bien y alguien llega a quitarle a los demás. Que sí es cierto eso. O sea, te digo, por ejemplo, dentro del contexto que decía ahorita, el contexto cultural, en zonas de guerra, vuelvo a Palestina, vuelvo a Ucrania, no sé si en Ucrania esté pasando, pero al menos en Palestina sí se ha visto. El contexto moral y el contexto de lo que está sucediendo, pues es tu única opción. Ahí sí te la creo que es la única opción y ahí sí no debería ser penado ni nada porque no tienes una segunda opción, no tienes otra forma de subsistir, no tienes otra forma de alimentar a la familia y el contexto no te lo permite. Ha pasado en algunos gobiernos socialistas, ¿no? Por ejemplo, de que hay crisis alimentaria, todo el poder se está concentrando como con Robin Hood en unos cuantos, en el cártel de los soles, con allá nuestro querido locutor de Hechos, pero venezolano. Nomás
No sé si sea cierto o no, simplemente sigo los memes de que Donald Trump declaró al Cártel de los Soles como un grupo narcoterrorista y su líder Nicolás Maduro. No sé si sea cierto o no, no vivo allá, no, gente de por aquellos rumbos de Venezuela, díganos, porque no sé el contexto real, solamente lo que me llega y que sé que es muy maquillado. Pero por ejemplo allá pasó en Cuba, se me hace que también pasó me imagino que en la URSS, cuando en su momento también llegaron a ver ese tipo de cosas de robos y todo eso, lugares en donde hubo revoluciones, donde hubo guerra civil, se tuvo que pasar a recurrir a eso porque era la única solución que había. Entonces siento que en ese caso, por ejemplo, la película de Robin Hood es lo que nos enseña de decir, vivimos en esa sociedad en la que lo único que queda es eso, y por eso está bien visto, o sea, porque es la única opción que te queda. Caso contrario, si vives en algo pues, relativamente hablando bien. Porque ahorita en teoría aquí tenemos hasta becas donde las becas están mucho mejor que el salario de mucha gente. Digo, y decir que alguien, en vez de ir a tramitar una beca, se va a robar, pues dices así como que, oye, pues mejor ponte a jalar, güey, ¿no? De hecho, si me pongo a pensar, Robin Hood, más bien sí contaría como robo, no contaría como robo. De alguna u otra manera estaba devolviéndole a la gente lo que era suyo, que se lo andaba quitando en impuestos, ¿verdad? Que es lo que está pasando en mucha sociedad también, ¿verdad? Ahí aplica el típico dicho mexicano de ladrón que lo roba a ladrón tiene 1000 años de perdón. Pero bueno, ya que venía a hablar de Venezuela, en Venezuela durante la crisis alimentaria de 2017 hubo saqueos masivos de supermercados por hambre. O sea, fue colectivo, la gente se puso de acuerdo de vamos a saquear esto por hambre y todos vamos a poder tener para comer. 2017. Según la ONU, 700 millones de personas viven en pobreza extrema, lo que aumenta el riesgo de conductas delictivas por necesidad. Y como sociedad yo pienso que necesitamos invertir en oportunidades, educación, empleo digno y acceso a lo básico. Y en este caso, en cuanto a lo de robar por necesidad, opino lo mismo que Manny, que antes de pensar en robar, pide. O sea, pienso que en la mayoría de los países o la mayoría de las personas va a haber alguien que se pueda poner en tus zapatos y diga, ten, aquí tienes comida. O sea, si es por necesidad, va a haber alguien que te va a apoyar. Pide, es mejor que cambies tu mentalidad porque, bueno, vamos a ir analizándolo más adelante, pero robar viene de una mentalidad de escasez. Viene de creer que yo no puedo superar esto. De ahí viene, esa es la raíz. Yo no puedo superar esto. Que dices, no, es que yo no voy a poder, yo no voy a poder hacer los 500,000 y por eso le voy a robar a tal persona tanta cantidad, o yo por mis capacidades pues no puedo, así que por eso soy como político, veo aquí la oportunidad y no sabe que puede ser empresario y podría hacer eso que está haciendo de otra manera, entonces... Puedes vender quimioterapia. Oye, no, en ese sentido, está también mucho lo que dices del pensamiento, de la mentalidad. Es algo que pasó en Nepal. En Nepal hace 6 meses, tengo entendido, un chavo se puso a dar un discurso, así, o sea, como que en sus redes y demás, en su graduación, no sé qué fue, o sea, tengo entendido que él empezó como que a hablar en contra de la corrupción que había en ese momento en el gobierno y demás, y se empezó el movimiento de los Mugiwaras por allá. Empezaron a sacar las banderas de One Piece, el gobierno dijo vamos a prohibirles redes sociales y empezaron con otro tipo de redes como Discord, como cosas, o sea, ya más de generación Z, y empezó la revolución y es yo creo de las más rápidas que ha habido, o sea, en muy poco tiempo, en un mes, menos de un mes, se derrocaron al gobierno y hicieron un desmadre. O sea, si vemos los videos, quemaron que el parlamento, que quemaron casas de los políticos más grandes, hubo muertos incluso, creo que la esposa de uno de los políticos murió quemada en uno de los incendios y demás. Se organizaron por Discord para elegir a sus nuevos representantes, o sea, ni siquiera fue así como que elecciones de todo, empezaron a hacer las elecciones, los militares apoyaron esto.
Los militares también eran jóvenes. Los militares también estaban dentro de Discord apoyando las elecciones. Salió la nueva primer ministro, que no me acuerdo el nombre. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo estos jóvenes? O sea, hicimos un desmadre, pero ahora vamos a ayudar a reparar todo este daño. Y ellos mismos andan limpiando las calles, ellos mismos andan recogiendo todo el desastre que hicieron, ellos mismos andan repintando las casas que se quemaron, volviendo a hacer todo para que sea realmente eso de hicimos todo esto, pero fue por la necesidad y ahora lo estamos reconstruyendo con nosotros. Entonces, en ese caso también aplicaría aquí un poco de lo que nos decía Paz. Y hablando un poco de esto, el punto número 2 que tenemos es que la desigualdad y la injusticia social hacen que pase este tipo de cosas también, bueno, lo propician, porque el robo también es consecuencia de un sistema desigual que genera resentimiento y frustración. O sea, cuando es muy común, como seres humanos que somos, y pasa mucho y lo podemos ver en los trabajos, que si yo contrato a 2 ingenieros y los 2 hacen exactamente lo mismo, pero a este le pago 25 y a este le pago 20, al que le pago 20 si se entera va a decir, porque a este le pagas 25, o sea, hace exactamente lo mismo que yo. Y genera un resentimiento. Porque uno es hombre y otro es mujer. Típico en México. Y genera un resentimiento de ese tipo de situaciones que, si no es bien llevado, puede llevar a la violencia, que en este caso esta violencia se manifiesta en robos. Ahí les va un contexto rápido de por qué no es bueno un gobierno socialista. La idea es buena entre comillas. O sea, la idea es buena en el libro, teoría. En la teoría de decir, bueno, pues vamos a repartir de manera igualitaria. Pero ahí entra mucho esto, ¿no? La desigualdad y la injusticia, porque dices, empezamos a repartir de manera igualitaria, como pasó en algunos lugares, no voy a mencionar ahora sí ya nombres de países, pero bueno, vamos a empezar a dar las becas X, vamos a empezar a dar estas ayudas, vamos a empezar a hacer todo esto. Estas que van a traer bienestar a la gente. Estas que van a... Estas que ayudan a los niños y a los... Obviamente no, para allá vamos, pero no está hablando de nuestro hermoso país que acaba de cumplir años. Espero que no vayamos para allá, la verdad. Aquí es muy respetable lo que hace nuestro gobierno. ¿Y qué pasa? La mentalidad fue, cabrón, pues si yo me esfuerzo un chingo y gano lo mismo, y esta persona que no hace absolutamente nada está ganando lo mismo o más que yo, pues voy a dejar de trabajar y me vivo de las ayudas. Entonces muchas personas empezaron a hacer eso en algunos países, por lo que me platica gente de allá Sudamérica, un conocido que nos platica de cómo se destruyó la economía en su país. Entonces fue como muchas personas empezaron a hacer esto y el gobierno se quedó sin recursos para mantener a la sociedad. Entonces empezaron a subir impuestos y obviamente a mayor impuesto, pues mayor gente dijo, no, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar, pues mejor que me mantengan. Si voy a estar pagando dinero para mantener gente, pues mejor que me mantengan a mí. Entonces, ¿qué pasó? Pues vamos a inflar el dólar, vamos a sobreimprimir nuestra moneda nacional, devaluación, y bueno, ahora te puedes comprar el Silson que en como 10 pesos mexicanos, muchos pesos de por allá, o millones. Cosas por el estilo. Si te haces una cuenta de Steam de por aquellos lugares, te compras juegos súper baratos por la inflación tan grande. Y pasó eso, o sea, por la misma desigualdad, las mismas cosas de cómo tratas, y lo mismo de lo que decía ahorita, de que al político le dan una pena bien bajita y al otro güey que se robó un pescado lo meten 50 años a la cárcel. Que se robó el pan, le quieren cortar las manos. ¿Tú sí opinas esto, Alan, que la desigualdad empuja a las personas a justificar el robo? Sí. Sí, eso sí se entiende, o sea, es parte de la naturaleza misma, como dices. Y pues sí, es evidente, o sea, por ejemplo, hasta, te digo, suena feo, pero hasta en los niños lo podemos ver, o sea, imagínate la imagen del Chavo del 8, güey. Salía el chavo con su pinche carrito así, de hecho, con un palito y 2 fichas, güey. Que se lo aventó acá. Ajá, y llega el Kiko con su otro pinche carrote, ¿no? Acá, y pues el chavo lo ve y, cabrón.
como que al principio no le importa, ¿no? Pero ya al rato que se le están echando en cara, pues dice, ay, güey, pues yo quiero el carrito aquel chido, ¿no? Te digo, o así, o sea, llega a pasar, o sea, que está dentro de su inocencia, pues si alguien ve que alguien tiene algo más bonito o algo que funciona más o algo que le da una posición o algo así, claro que crees que nace una sensación de ese tipo, ¿no? Que eso sea lo que lo fomente directamente, no tanto, porque ahí entra el criterio de la persona y la decisión. ¿Sí me explico? O sea, nace un sentimiento así, sí nace. Te digo, yo creo que todos somos humanos y todos nos puede caer la tentación de desearlo de otra persona, ¿no? A lo mejor a veces es por envidia, a veces por avaricia, a veces simple y sencillamente porque dices, cabrón, me está yendo a mí de la chingada y le va muy chido, le voy a quitar algo de lo muy chido que tiene él. Entonces, te digo, son muchas circunstancias que pueden existir y sí, creo que es un factor que puede impulsar ese tipo de conductas. Por lo regular, los jóvenes que sienten que nunca tendrán acceso a lo que otros tienen pueden llegar a hacer este tipo de cosas. Por eso en la juventud se arman muchos tipos de pandillas, cholos, gangas, dependiendo del lugar, bandas, dependiendo del país, tienen un nombre, pero si se fijan pasa mucho en la adolescencia, porque hay jóvenes que dicen, yo nunca voy a poder tener acceso a lo que estas personas tienen. Si se fijan, más allá que algo físico, hablando de la desigualdad, ¿no? Que la desigualdad es, como decía Benny, el socialismo sería darle a todos igual, no solucionaría nada porque no tiene que ir por ahí, sino tiene que ver más con por lo que decía Alan, el criterio, la perspectiva, la mentalidad que tiene la persona de que, pues en lugar de decir yo nunca voy a poder tener esto, decir, pues ¿qué hizo esta persona para poder llegar ahí? Voy a preguntarle, voy a pedirle el consejo. Y fíjate que también se da mucho en el mismo sentido, o sea, por ejemplo, hablamos del socialismo, del por qué no es una buena opción. En papel suena bonito, pero en la práctica no. El capitalismo no está también como que súper guau, o sea, también es de una desigualdad muy grande en el sentido de que no presta las mismas oportunidades. O sea, el sistema capitalista está hecho para que el rico sea rico y el pobre sea pobre y cada vez más pobre y el rico sea cada vez más rico. Uh-huh. Porque no hace las mismas oportunidades. ¿Dónde sí podría funcionar algo así? Donde puedas hacer esas oportunidades. Ahorita es muy común y se hace muchos memes, no sé si en otras partes del mundo, pero al menos en México, de un trabajo y necesitas 50 años de experiencia, con todos estos conocimientos, con no sé qué, para que vengas a barrer. El capitalsocialismo. Me son Estados Unidos, donde te piden casi licencia para cualquier trabajo. No, pero, o sea, no vamos muy lejos. Aquí un trabajo que ni siquiera vas a aplicar todos esos conocimientos. Muchas veces te piden un currículum súper grandote y a veces es más compadrazgos, a veces es más, me cayó mejor, vino mejor vestido, no sé qué, bla, bla, bla. O se aventó un speech que me convenció, aunque no sean ciertos sus argumentos o sus super títulos o super cosas, como cierta presidenta de algún lugar que nos dice que tiene doctorados, maestrías y no sé qué, y no sabe hacer una suma o multiplicación simple. No sabe cuánto cuesta el kilo de las tortillas en Peña Nieto. No sabe cuánto es consumir una lata de Coca-Cola al día y hace cuentas acá como que medio raras. Pero bueno, en ese sentido, ¿no? No, es que los videojuegos generan esta violencia y por eso roban. Por eso hay que ponerle impuestos a los videojuegos. Oye, en ese sentido de desigualdad, y tristemente yo lo veo de por qué la mayoría de países latinoamericanos no podemos todavía aspirar a ser primer mundo, porque todavía estamos con eso de que, adoptamos un sistema, la mayoría capitalista, adoptamos un sistema de estos, pero se están dando esas desigualdades, se están dando muchas las corrupciones por lo mismo. La corrupción es parte de lo mismo, del sistema, de las condiciones sociales, de todo lo que hay. Y todo eso nos va empujando poquito a poquito para allá. O sea, las mismas condiciones sociales o psicosociales, pudiera decir, orillan a que se presten este tipo de fenómenos como el robo, como la corrupción, como etcétera, etcétera. Y yéndonos a los datos aquí de lo que hablaba Manny, en países de alta desigualdad como Brasil, los robos y asaltos callejeros son más frecuentes en zonas marginales,
No sé si han visto las fotos de cómo está Brasil, así bien marcadote, que hay una calle que de aquí para acá se vea pobreza extrema y de aquí para acá se ve acá casas súper lujosas y todo así, pero bien exagerado, no hay término medio, o súper pobre o súper rico. Y Brasil es uno de los países con mayor número de robos y asaltos por todo este tipo de cosas. También en América Latina es la región más desigualdad del mundo según la CEPAL. Y esto no quiere decir que sea por el capitalismo realmente, sino tiene que ver más que nada con la corrupción que hay detrás en los gobiernos, porque no sé, vea Alemania, es un país capitalista, pero es un país donde la carretera está perfecta. Está tan perfecta que puedes ir a la velocidad que tú quieras en carretera, a la que te dé el carro. Ese es el límite de velocidad, lo que pueda dar el carro. Obviamente hay algunas zonas que vas a entrar a un pueblo o algo así y aquí tienes que bajarle, pero en carretera puedes ir a lo que es. ¿Por qué puedes ir a lo que dé el carro? Porque la carretera es perfecta. No va a haber nada mal y vas a poder andar bien. Y el carro también está muy, muy bien hecho. Todos los carros alemanes que están ahí conduciendo ahí por las calles están muy, muy bien hechos y por eso pueden ir a lo que sea. A lo que quiero llegar con esto es que cuando el dinero de los impuestos, todo este tipo de cosas, se utiliza de la manera correcta, pues obviamente se vuelve más equitativo para todos y empieza a ir mejor para todos, que es algo que está yendo muy mal en el sistema que tenemos en Latinoamérica. La mayoría de las personas pues están haciendo su luchita por sobresalir o por salir adelante y empiezan a ver como cosas raras, impuestos raros o cosas así como para ayudar para no dejar que la persona crezca. Incluso si nos pusiéramos a ver en cuanto a emprendimiento y todo este tipo de cosas, pareciera que está hecho ¿para qué? Para negarte la oportunidad, o sea, para ponerte un pie, un freno, un bache, un tope, a que no te avientes o a que no lo hagas. Porque pareciera que está diseñado el sistema de la corrupción que hay detrás para esto. Pero cuando el sistema se hace bien, como digo, en Alemania o Noruega, países de este estilo, Japón, donde hay una integridad, unos valores, una perspectiva y sobre todo una mentalidad de realmente ayudarnos todos. Porque, no sé, a lo que vamos a pasar al siguiente punto, que tiene mucho que ver también, es la ambición y la avaricia. No todo robo nace de la necesidad, algunos roban porque quieren más, aunque ya tengan suficiente. Y aquí voy a tocar puntos de la serie que empecé a ver por mi amigo Alan, One Piece. Mi amigo Alan, Abel y Oso. Alan, ¿qué personaje en One Piece es reconocido porque roba? Nami. Sí, es Nami. Sí, Nami. Pues es la primera que empieza robándole a todos. A ver, ¿por qué inicia a robar? Al principio roba, pero porque quiere ayudar a su pueblo. Ya después te das cuenta que también es avaricioso. ¿Cuánto le cobran para poder salvar al pueblo? 100 millones de berries. Si mal no recuerdo. No le andan cobrando dinero, ¿no? No le dijeron que fuera a robar para pagarle la cantidad de esta persona. Ajá, pero ¿de dónde lo iba a sacar? Pero sin embargo, esta persona se robó el pueblo. Basically, acá. Entonces, aquí pasamos a lo que pasa en la mayoría de One Piece. Son piratas. Y al menos los villanos que salen durante toda la serie, pues lo que hacen es pues, ir agarrando territorios, llegan a un país de alguien y dicen, está muy bonito, muy chido, veo que hay muchos recursos, lo quiero para mí. O lo reclaman o lo utilizan como, es parte de mi territorio. Parte de mi territorio, o sea, aquí vemos en la serie cómo van robando, quitando territorios, conquistando esto, cosa que si nos vamos a la historia, también Meni nos hablaría mucho porque es realmente lo que pasa en las guerras. Las guerras no es así como, es que... Nomás nos vamos a pelear y ahí nos vemos. Sí, vamos a poner a los dos presidentes a agarrarse en un ring de box y ya el que gane, pues ya ganó la guerra. Pues sí, ya va a pasar, pero muy allá Ya empezó el supernova y muy allá en la prehistoria, más para allá, de que muchas batallas o guerras ¿cómo se llama? El mejor guerrero. Se arreglaban en batallas singulares. Pero ¿cuál era el origen de la guerra? ¿Por qué se hacía?
Simplemente porque este tiene mejor territorio, mejores tierras, mejores cosas que yo. Podemos revisar también, no nos vayamos tan lejos, podemos ver la historia y decir, no, pues es que hay que declararle la guerra a los países de la zona arábica porque ¿Tienen son muy petróleo? malos, no tiene nada que ver Les que falta haya... libertad. Les falta libertad, no tiene nada que ver que haya mucho petróleo en esa zona, es que son terroristas, hicieron cosas malas, entonces... No tiene nada que ver que Venezuela tenga mucho petróleo y por eso tengamos que liberarlos del narco. Entonces, aquí es donde llegamos a esto de que la gente no solo roba por necesidad, también roban por avaricia. O sea, si se fijan, y son los robos más grandes y los que más causan problemas, los que más causan violencia, destrucción, dañan a las personas Y cumbias. y son los menos, ¿cómo decirlo? Castigados, por así decirlo, hasta pareciera normal o pareciera lo que debería ser un país hasta cierto punto, o al menos los países que se consideran primermundistas son los que tienen este tipo de detalles, ¿no? Que ¿para qué necesitas tanto militar? Pues la realidad es ellos dirían que para protegerse, ¿verdad? Pero es para conquistar a él. Fíjate, te pongo dos ejemplos muy claros, uno anterior de la historia y uno actual, así para no extender muy rayo. Los templarios fueron destruidos porque precisamente habían ganado demasiada influencia y eran los primeros banqueros de su época. O sea, tú ibas a cualquier lugar templario, te daban una moneda de cambio, o sea, tú dejabas tu oro ahí, te daban tu pase de cambio, llegabas a cualquier otro país al cuartel de los templarios y te daban tu oro de regreso. O sea, eran como que los primeros banqueros, obviamente con un intercambio de moneda ahí, de que sí, te lo damos allá, pero te vamos a quitar tanto y demás. Entonces acumulan tanto poder y el rey de Francia les debe tanto dinero que entonces el rey de Francia, como era tan poderoso y hasta amenazaba al mismo papado, al papa, que también era en su momento muy poderoso en la Europa medieval, pues entonces le manda a decir, oye, estos son herejes, son satanistas, son esto, son aquello, Quémalos. entonces decláralos como eso. Y así, pues vamos a hacer una investigación. No, te estoy diciendo que lo hagas. Bueno, entonces los declaran herejes y el viernes 13, por eso festejamos el viernes 13, o por eso es viernes 13, un viernes 13 de no me acuerdo qué año, Llega Jason. se abren cartas simultáneas en todos los lugares donde había templarios y la orden es, maten a todos los templarios. ¿Quién creen que se quedó con ese dinero? Francia. El rey francés de ese momento. Y en la actualidad pues tenemos algo similar con un gobierno que hablan así como que, aunque estés bien feliz, hablan como enojados, ¿no? Allá de Asia y Europa, uno así que está grandísimo, que tiene ahorita una guerra activa y muchos dicen que parte de eso es porque simplemente quiere recuperar territorio de esa gran bandera roja. Vamos por Texas, no, eso es diferente. Por ejemplo, ¿qué pasó con México y Hawái? México y Hawái. Y Alaska. Les faltaba libertad. Les faltaba libertad. Les faltaba libertad. Bueno, tengo una pregunta para Alan. ¿Qué es más peligroso? ¿El ladrón en la calle? Perro que no te conoce cuando vas de noche caminando. ¿El ladrón en la calle o el de corbata en la oficina? Depende. ¿De qué tan lejos? No, depende porque el que va en la calle te puede desvivir en ese momento. Te puede navajear, rafaguear. Puede... Y el de la oficina también. De la oficina te pueden encuerar, ¿verdad? Pero... El de la oficina también podría rafaguearte, dependiendo qué tan loco esté, ¿no? Pues sí, pero es de cuello blanco, entonces se supone que no trae armas. Porque se lo va a hacer supone que es de cuello blanco, solo te va a dejar en calzones. Bueno, pero ya yéndonos a la pregunta seria, ¿qué es más peligroso, el ladrón en la calle o el de corbata en la oficina? Mira, yo muchas veces he dicho que le tengo más miedo a la policía que a los ladrones, güey, la neta, en la calle, hablando de la calle. Oye, sí. En el factor personal así peligroso, como peligro, como riesgo físico, pues el de la calle, obviamente, porque es directo y puede incurrir en el riesgo de la violencia física, ¿no? Pero ya en la cuestión de el impacto que pueda tener, a largo plazo, pues el de la oficina obviamente puede chingar mucho más y mucha más gente, porque el de la calle pues te quita lo que traes encima y ya, se va.
El otro te quita a lo mejor tu casa, te quita lo del banco, no nomás lo tuyo, sino a quién sabe cuántas pinches personas que alcanza a impactar. Entonces te digo, es como que dependiendo de la perspectiva que lo veamos. De hecho, hasta hicieron una carrera de esto, ¿no? Creo que le llaman licenciatura en leyes o cómo. Fiscalistas, acá. Yo siento que es más peligroso el de traje blanco. El traje blanco, no creí que era blanco, pero. Bueno, el ya de lo viste con color. cuello blanco. Ah, ok. Morgan Freeman, acá. Morgan Freeman no, Morgan No, Freeman todos puede lo ser amamos. Blancanieves si él quiere. Y Terry Crews también. Pero en este caso se me hace que es más peligroso. Por ejemplo, tengo entendido que en Estados Unidos uno de los fraudes más comunes es que te llegan a hackear el título de propiedad de tu casa y de repente nada más te llegan así los cobros de 4 o 5 hipotecas de tu casa y te dejan en la calle. O sea. No, pues si está más gacho el ladrón estudiado, pues realmente es eso, ¿es el ladrón estudiado o el ladrón normal? Y aquí es donde dicen, no, es que el problema es la educación. No siempre, porque pues hubo una persona, Peloncito, que le decían Salinas, el buen Carlitos, estaba súper estudiado, ese tipo era súper inteligente. Y no porque tuviera mucha educación quiere decir que no iba a caer en este tipo de detalles. Sí, pero por ejemplo ahí yo creo que cuando recurrimos a esta frase va más allá, como que incluyendo los valores y todo lo demás, no solamente el conocimiento de científico, leyes y toda esta parte, ¿no? Bueno, y aquí en este punto los quiero poner en jaque. A ver. Déjenme. Voy a mover mi pie. Los quiero poner en jaque. En ese sentido, o sea, ahorita que hablaron de valores. Supongamos que Alan es un político, ¿no? Y es un político honesto. Es un ¿Votarías político. por él? Yo sí voto por ti, Yo, no yo te sí preocupes. voto por Alan, la neta. Pero supongamos que Alan es un político honesto, o tú, Ufas. Es un político honesto. Soy una paradoja. Pero. Sí. Pero. ¿Hasta qué punto aplicamos esto? Porque puedes ser una persona honesta, pero ¿hasta qué punto el sistema te corrompe? Tal vez no por avaricia, tal vez no por ambición, pero tal vez ¿lo tienes que hacer o te vamos a desvivir? Entonces ahí como aplica. Pues a mí me enseñaron a estar a favor de la vida, entonces en esos casos tendría que hacerlo, a menos que si lo hago implicaría que fueran a morir muchas personas. Te digo, es un punto que yo creo va muy, muy conectado a ser un ejemplo muy similar al que usaste al principio, güey. Como que cambia mucho el contexto y las circunstancias. ¿Por qué? Porque igual, o sea, si estás actuando para sostener la vida, ¿qué pedo? ¿Qué actúa ahí? Te digo, ahí ya depende también. Cuenta como robar por necesidad ahí. Ajá. Esas necesidades, sí. Sí, porque por ejemplo, si ya entras en un punto en el cual te están forzando, no lo estás haciendo ya así como que por voluntad. No cuenta como robo en ese caso, ¿no? Pues es que muchas veces cuando pasa eso es como que Estás forzado. tienes que hacer tal cosa, te va a una feria y te callas. Ya no cae tanto ni siquiera en el robo, sino en un... Hasta cierto punto la persona Es que robó es la un que te robo. está obligando a ti a robar, ¿no? Porque no es tu decisión. Ahí es como un... ¿Cómo se podría decir? Pero te Como estás un convirtiendo punto, ¿no? en cómplice. Sí, ese es el punto que iba a hacer justamente. O sea, te estás convirtiendo en parte del problema a fin de cuentas. No puedes llegar y gritar ¡Libertad! Pa, 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 O escapar de otro país y cambiar Vamos todo, avanzando ¿no? porque nos faltan dos. pa. ¿Ustedes conocen el caso de Enron en Estados Unidos? Es uno de los mayores fraudes corporativos de la historia. Elrond, el Señor de los Ajá. Anillos. No, bueno, entonces creo que no lo conocen. Conozco el Waterscape y... ¿Cómo se llamaba el otro? No sé, me voy a comer el último taco de paz. Bueno, según datos del Banco Mundial, la corrupción cuesta al mundo $2.6 billones al año. Todo eso se pierde por pura corrupción. Entonces, si se fijan, aquí ya habiendo analizado el robo por ambición, realmente nos damos cuenta de que lo que hace mucha falta es promover la ética y la transparencia, no solo en los pobres, sino en todas las personas. O sea, incluso a veces pensaría que es más en algún sector de gente de la alta sociedad que crecieron como
vuelvo a la serie, que crecieron como en One Piece, nos muestran a los que les llaman los dragones celestiales, que ya ven a las otras personas como si fueran esclavos o como los ven por debajo del hombro. Y ahí hasta cierto punto siento que pierdes tu humanidad. O sea, los dragones celestiales perdieron su humanidad, ya creen que no son personas, creen que no son humanos y empiezan a hacer todo un despapalle en esta serie. De hecho, traen un casco para decir que no, los demás no son dignos de respirar el mismo aire que ellos. Entonces, sí, es lo que me ha gustado de la serie, no la he terminado de ver o no voy al día, pero me ha gustado mucho cómo tocan estos puntos que te dices, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, así como hay personas así que ¿cuánto cambio sería si se dieran cuenta de los valores, de la empatía, de todo este tipo de cosas? Y pues realmente, como decíamos al inicio, robar va a dañar a alguien, sea poco, sea mucho, va a dañar a alguien. Entonces hay que ver una manera de que sea un ganar-ganar en lugar de que yo gano y tú pierdes. Fíjate que ahorita, por ejemplo, mencionas eso y no sé si han visto una serie que se llama La caída de la casa Usher. ¿Es de terror? No, pero No. dice Usher. Sí, yo también la primera vez que lo oí también me vino a la mente eso. Pues total, hay un momento en que uno de los personajes dice un diálogo muy importante que dice es tan gracioso porque hay suficientes riquezas y demasiado dinero en el mundo que si la gente que tiene todo el dinero lo hiciera para ayudar a los demás, podría prácticamente hacer que toda la gente del mundo viviera de un modo digno. El pedo es que nadie está dispuesto a hacerlo y solo quieren seguir acumulando y acumulando riquezas, cosas que ni siquiera saben que tienen, cosas que ni siquiera van a saber qué va a hacer con tanto dinero, pero en vez de ponerlo a trabajar para ayudar a las más personas que se pudiera, solamente lo quieren seguir teniendo para ellos. Oye, no, pero también o sea, sí es cierto eso de a veces está complicado hacer ese tipo de programas y cosas. Y a veces también se queda mucho en el ámbito más de la teoría, ¿no? O sea, por ejemplo, en México tenemos dos casos, el Fobaproa, que fue en la década de los 90s, hubo crisis financiera con todo esto de que se hubo el cambio de moneda años atrás y demás. Los nuevos pesos y todo eso. ¿Quitarle ceros o cómo? Sí, le quitamos ceros a la moneda y demás. Y hubo una crisis financiera. Y el Fobaproa, tengo entendido que era una de las instituciones gubernamentarias durante el gobierno del pelón, de Carlos, precisamente. Y lo que hicieron fue convertir deuda privada de ciertas instituciones y todo para poder salvarlas en deuda pública. Entonces el gobierno compró deuda. Pero pues fue deuda ahora de todos los mexicanos. Salvaste 3, 4, 5, 10 empresas privadas y ahora se volvió deuda de todos los mexicanos. Que ahí me genera una pregunta muy grande que todo el mundo se la va a hacer aquí. Qué buena pregunta, que es ¿a quién se le debe la deuda externa? Que todos los países le deben a alguien la deuda externa. ¿A quién va esa deuda? Depende del país. Es un buen episodio. Estados Unidos también tiene deuda externa. Eso sí te lo puedo contestar rápido. O sea, depende mucho del país. ¿A quién le debe, por ejemplo, le debía, no sé si ya terminó, Alemania? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues a todos los aliados. Esa es su deuda, o era su deuda externa. Tenía que pagar las compensaciones a todos los países que invadió y demás. ¿A quién le debe en México? Pues a quien le ha prestado dinero para solventar ciertas deudas. Si, por ejemplo, esto que se volvió deuda pública interna, de decir, el dinero, gobierno compró esa deuda y ahora esa deuda es pública. Tenemos deuda, o sea, tenemos déficit y es deuda como tal, deuda externa. En su momento se le debió a Francia. Francia pagó dinero, por ejemplo, a México para apoyarlo durante el gobierno de Benito Juárez, o sea. Tengo entendido que la deuda externa se dobló en este gobierno. Desmiéntanme si estoy de eso es lo que yo escuché por ahí, y que por eso empezaron a salir los impuestos a los videojuegos, al azúcar y me parece que a la harina. Entonces, a los cigarros y a los alcoholes. Si tienen los datos, pónganos por aquí, por favor, porque pues es lo que yo había escuchado. No estoy del todo seguro, pero sería bueno que nos
nos lo compartieran. Pero bueno, ese tema para todo podcast está bueno y lo vamos a retomar. Otro punto rápido, les decía, de otras de las asociaciones, la CONASUPO. La CONASUPO fue un intento de ayudar a la gente para evitar el hambre y fueron productos de primera mano de alimentarios. Pero pues ahí venía la leche radiactiva y cosas por el estilo, hasta que ya desapareció por la corrupción. Bueno, Yo me acuerdo que todos los ranchitos habían sus graneros de la CONASUPO. Sí. y yendo a todo esto nos lleva al siguiente punto, que es el vacío emocional y psicológico. A veces robar no es por dinero, sino por llenar un vacío interior o sentir poder. Aquí yo creo que es la verdadera raíz de todo esto del robar. Y sentir ese vacío adentro o querer esas ganas de poder. Y a veces cuando quieres el poder también es por, como lo vi hasta reflejado en esta serie, por venganza. O sea, está el caso de Don Flamingo, que es venganza. O sea, dice, un día voy a ser muy poderoso Les van a la madre. y voy a quitarles todo lo que tienen, nomás por venganza, o sea, por darles así en la torre todo, porque cuando yo necesité, ustedes me quitaron todo lo que tenían. Y hay gente que se queda tan traumada desde pequeños que empiezan a hacer avaricia por este tipo de cosas. Y he conocido varias personas así que cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, batallaron para tener los recursos que tienen ahora, a tal grado que no comparten nada. Hasta cierto punto se están vengando de las personas, o están diciendo, a mí me costó mucho, chíngale tú también, que te cueste mucho a ti también, no esto y lo otro. Pero hay un vacío interior tanto en los dos casos, como cuando te sientes menos y dices, no, es que yo no puedo lograr hacer esto, yo jamás voy a poder ser millonario, jamás voy a poder tener un negocio propio, jamás voy a poder tener comida todos los días, o sea, va habiendo niveles, ¿no? Jamás voy a tener un lugar donde vivir. Entonces, es esa mentalidad de sentirte inferior, pero también puede ser esa mentalidad de venganza, de sentirte más poderoso para darle en la torre a todos. Entonces, Su puta madre. yo le preguntaría a Manny, ¿qué busca realmente alguien que roba sin necesidad? Depende. ¿Qué pasó? Es que me llamó la atención lo de la deuda externa. A finales del sexenio de nuestro querido Cabecita de Algodón, la deuda externa del gobierno federal, era de 95,700 millones, normal. A 2025, la deuda externa de México es aproximadamente 623,300 millones de dólares. No sé cuántas veces se multiplicó la deuda. Un chingo. Como 6. Como 6 más o menos. 7. De 6 y 7. Entonces, a la vez sí estaban bien los datos que me dijeron, que ya había crecido la deuda y por eso andaban sacando impuestos de la... Pero bueno, ¿Qué busca realmente alguien que roba roba? sin necesidad, Manny? Depende, puede ser venganza, puede ser avaricia, puede ser simplemente fama y poder, puede ser la justificación de algún trauma, algún vicio, alguna ¿cómo se llama? Alguna complejito, alguna codependencia, muchas veces también parte, ese es otro tema que voy a anotar para más adelante, codependencia. Impresionar a alguien. Impresionar a alguien. O sea, puede ser robo para poder mantener esta relación con alguien porque quiero impresionar. De hecho, hay algo que se llama la cleptomanía, personas que roban cosas que ni siquiera se dan usan. cuenta o que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Hasta Franco Escamilla confesó una vez que él tenía estas tendencias, que cuando iba a los hoteles agarraba plumas o agarraba toallas, y los de los hoteles era así de, señor Franco Escamilla, ya le hicimos su kit con plumas y con toallas, porque ya sabemos que le gustan mucho las de aquí. Y le va, ya me las dan a mí, ya no me interesan, ya no tiene Así chiste. ya no me trae chiste. Sí, como que hay gente que también lo hace. ¿Qué eso no era gratis dentro de los hoteles, que te llevas tu propia toalla y cosas por Manny. entonces, señor Franco Escamilla, lo comprendo. Trajimos un hombre. Hay Poeta. O sea, si te fijas, también hay personas que roban como por reto. O sea, como si fuera un juego, una Pues es bien diversión. común que te robes el encendedor. O sea, lo hacen así como nomás para ver si sí puedo, pero no es porque lo necesiten, no es porque esto y lo otro, es nomás así como estoy jugando a la vida loca. A lo mejor ahí sí no sé qué decirle de por qué hacen esto. Les cuento una anécdota rápida de esa. Cuando estaba niño,
una de las veces que fuimos allá a visitar los United States, fuimos a los Home Depots, ¿no? ¿Los Home Depots? Y digo, no es como que tan robo, ¿no? En aquel entonces me puse a jugar creo que con unos esos... No, ni robar es robar, vamos a tener que llevar. De los finger spinner, ¿cómo se llaman? Los... Fidgets. Los rodamientos del centro, los... ¿Valeros? ¿Valeritos? Los valeritos, andaba jugando yo con un valerito, como si fuera Fidget. Y ya, o sea, al final ni me acordé, o sea, ni me di cuenta, ni nada. Ya cuando salimos me llevé mi valerito. Digo, que tanto puede costar una de esas madres, pero fue un robo. No sé, regresaron a que tú... Yo tengo una anécdota bien chida cuando estaba en... No, yo creo que mis papás ni se dieron cuenta, porque ya fue, o sea, que yo estaba jugando con él y ya, pues ya ni me... Yo tengo una anécdota bien chida cuando fui de vacaciones a Phoenix con mi familia de Estados Unidos una Navidad. Y fuimos todos los primos, estábamos chiquillos, tenía como 10 años. Y fuimos todos los primos, éramos como 14 primos, fuimos todos a la tienda así bien felices de que te dan tu domingo, así tus tíos, no sé cuánto, $1, $2, no sé cuánto nos dieron así para nosotros chiquillos, nos daban así como, trae todo el dinero del mundo, vamos por dulces, vamos a la tienda. Y fuimos a la tienda y todo y compramos cosas y un primo no llevaba dinero y se robó unos chicles. Y cuando íbamos ya casi llegando a la casa, o sea, nadie se dio cuenta, cuando íbamos ya casi llegando a la casa, nos dijo él bien orgulloso de... Y no se dieron cuenta, me robó unos chicles, soy el más chido y quién sabe qué, y todos nos enojamos de ¿por qué hiciste esto? Y quién sabe qué, el robo no se debe robar, esto está mal. Le dijimos a mi tío, el que estaba a cargo en ese momento, porque pues, estaba un tío cuidando a todos los primos, porque pues los demás trabajaban, ¿no? Y mi tío lo que hizo fue, llevó a mi primo hasta la tienda, hizo que devolviera los chicles, hizo que se disculpara y no me acuerdo si hasta lo puso a que trabajara ahí todo el día o algo así de que... Cuando te depositan dinero por error, ¿se cuenta como robo? Pues depende de qué tan lejos es. Depende de qué. Pues técnicamente no, sí. No pues sé. si no lo quieres devolver, si la persona te busca y te contacta y así, pues... No sé, la neta, ¿ustedes qué consideran? Si te encuentras una cartera y viene la dirección del dueño... ese sí sería robo. Ese se robó. Devuelve la cartera para sin dinero. Ay, yo la encontré vacía, dicen muchas mentirosas, se pasan de lanza. Si van a hacer el acto bien, si van a hacer un acto bueno, pues ya háganlo completo, así de que... Incluso si lo haces con toda la intención de hacerlo bien, estoy un 90% seguro que te van a dar una remuneración. O sea, la persona va a decir, la neta te la rifaste, lo da por perdido por el hecho de que me hiciste ahorrarme la vuelta de la licencia, de la cartera, de la tarjeta de crédito, de la ID, del IFE, el INE. Aquí tienes este dinero, aquí tienes una parte. Oye, pues me platicaba mi carnal precisamente de allá en Ciudad Juárez, que creo que en un juego de béisbol un niño se encontró una cartera o algo así. Y el papá fue como, pues ve y voceala. Y ya fue y voceó, anunciaron de que la cartera, salió ahí el dueño, entregó la cartera y todos los del estadio fueron como, no mames, qué bonito niño. Y empezaron a juntar lana y le dieron lana al niño. Sí. Bueno, la criptomanía está reconocida como un trastorno del control de impulsos en la DSM-5, que pues ya dijimos que es como la adicción a robar nomás por robar. Y lo que diríamos aquí es que hay que identificar que algunos robos hay problemas psicológicos que requieren tratamiento. O sea, ya vimos, no es solo la necesidad, no es solo la ambición, sino que hay muchos problemas psicológicos que hay detrás, trastornos, heridas de la infancia y todo este tipo de cosas. Y ya para tocar el último punto, que es la cultura de la impunidad. Cuando en una sociedad se roba y no pasa nada, el robo se normaliza. Aquí Manny y Alan, el que quiera contestar, ¿qué tanto es el ejemplo qué tanto influye el ejemplo de las personas de arriba hacia las de abajo? O sea, no sé, que tú veas no o sea, que tú veas a tus papás hacer ese tipo de cosas, o sea, el de arriba, el de abajo, que tú veas al empresario, al jefe de la empresa, al director, que tú veas que haga eso, o que tú veas al gobierno que haga eso, ¿qué tanto influye
de arriba hacia abajo. Es justo como el caso que decías ahorita con tu tío. Te digo, o sea, él le dio el ejemplo al hijo completamente de que, oye, pues robar está mal. O sea, si te estás robando, pues tienes que atener a las consecuencias. Te digo, si la gente, poniéndolo a escala nacional, por ejemplo, si dicen, si nos están robando a manos llenas, descaradamente, pues, ¿qué va a hacer que nosotros robemos aquí, en lo bajo? Pues es prácticamente eso, o sea, ven la impunidad, ven que no les hacen nada a los demás y cuál es el mensaje que llega a los demás gente abajo, que pues, también pueden hacer las cosas y no debería haber consecuencias para ellos. Que pues es lo contrario, como decíamos ahorita, ¿no? El que menos roba y es el que le va peor. Sí, pues el mensaje que nos da nuestro país ahorita malamente es roba mucho y no te pasa No nada. te pasa nada, roba poco y te va a caer. Roba poco y te va a ir mal. O sea, por eso el ejemplo aquí en México es, o la reflexión que podemos llegar es, si vas a robar, roba en grande. Roba chido. ¿Tú qué opinas, Manny? ¿Qué tanto el ejemplo de arriba influye en el de abajo? Yo creo que influye muchísimo. Y pongo un ejemplo. He escuchado muchísimos comentarios de las dichosas despensas del bienestar, ¿no? Hay muchas personas que sí lo necesitan. Hay muchas personas que les ha ayudado mucho, de que les es mucho de ayuda a eso. Pero otras personas que dices, esta persona incluso ni siquiera es de nivel medio bajo, es de nivel medio alto o así. Y que no tienen la necesidad para nada de esto. Pero dicen, o he escuchado personas que están en esa situación, pero dicen, ¿sabes qué? Pues es que igual se lo va a robar el gobierno, entonces que me la den a mí, a que no se la den a nadie, no lo que sea, pues que me la den a mí. Fíjate que, por ejemplo, en ese caso de las despensas, mi papá trabajó algún tiempo repartiendo despensas de gobierno. Y sí me decía que pasaba mucho eso. O sea, se suponía que era para ayudar a gente de escasos recursos. Y él me dice, no, sí, o sea, me tocaba ir con gente en las periferias, así que veías, llegabas y la casa apenas se sostenía, había pues aluminio, nada más así las láminas, o sostenido así con maderas, con tablones, ¿no? Y veías al viejito ahí en la cama postrado, que a lo mejor sí dice, a lo mejor ahí te ofrecían hasta un vaso de agua porque era lo único que tenían. Dice, y el contraste de que había días que me mandaban a colonias que son aquí de lo, pues, llamémoslo top, ¿no? De la gente que está con muy buena situación económica. Dice, salía la persona, ni siquiera mayor de edad, así como para que digas, tú estoy solicitando un apoyo. Segundo, no había ni el más mínimo vistazo de necesidad en esas casas. Tenían el Lamborghini. Dice, y tercero, agarraban la despensa y casi era así como que, con pincitas, ¿no? Así como que la aventaban. Gracias. Como que nomás porque podían pedirla, la pedían. Y entonces dice, pues está feo eso, de que realmente lo que sea apoyo no sea para la gente que necesite ese apoyo, sino simple y sencillamente dárselo a quien sea por darles mayor beneficio. De hecho, si se fijan aquí, hay gente que dice, si los políticos roban, ¿por qué yo no? Y México es uno de los países con mayor percepción de corrupción. 9 de cada 10 personas creen que el gobierno es corrupto, según datos de la INEGI. Yo creo que mi del presidenta 2022. bonita sea corrupta. La otra persona que no menciona el INEGI está completamente segura. Un 9 de cada 10 y el otro está completamente seguro. No, eso yo me lo puedo sacar de la manga. En países con alta impunidad, los delitos se cometen hasta 3 veces más. Sí, eso es muy cierto. Y pues este es el último punto del capítulo 2, chicos. Que pues esto es lo otro que afecta mucho, la cultura de la impunidad, que se pasa de arriba hacia abajo. Y pues es muy triste, ¿no? Porque pienso que realmente de arriba hacia abajo lo más importante es en las familias. Yo tuve un familiar lejano que cuando él era niño, un día llegó a su casa y dijo, mira mamá, me encontré esta llanta por ahí. Ah, qué bueno, mijo, tráigala para acá, esto y lo otro. Y después, mira mamá, me encontré esta llanta con todo el rin, a ver si la podemos vender o hacer algo. Ah, qué chido, mijo. Y así fue aumentando el nivel. Y ahora me encontré el carro tirado a la calle. Y entonces lo dejaron ahí nomás en la calle tirado, güey. Y entonces los papás, en lugar de haber corregido al niño, pues lo premiaban o le decían, ah, qué chido, nos va a ayudar para la casa, esto y lo otro.
para no hacer la historia larga, pues es una familia que pues, terminó huyendo por las cosas que pasan, ¿no? En ese tipo de vida, de que los persiguen, de que está toda la violencia y todo ese tipo de cosas, los delitos. Lo que quiero decir es que yo creo que una de las soluciones más poderosas que podría haber en un país pues son los padres. O sea, ahí es donde empieza todo. Si el niño crece bien en estos valores, pues este tipo de cultura de la impunidad no va a existir. En cambio, con este tipo de cosas, pues hasta felicitaban al niño o le decían, no, pues se lo merece el otro. Como esos papás de si él te pegó, pues tú también pégale, que hay casos donde sí es muy extremo y pues ya para que no lo vuelva a hacer, ¿no? Pero me refiero a la cultura esta que odio de los refranes mexicanos de ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón, árbol que nace torcido jamás se endereza, y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Todos estos refranes están hechos para hacer una cultura de malos valores, o de decirte, para empezar te está diciendo, puedes justificar las cosas que haces, principios maquiavélicos creo yo que se dice, del fin justifica los medios, y no es cierto, el fin no justifica los medios. Puede existir siempre un ganar, que todos ganen, pero si la educación desde niños fue así, pues obviamente cuando crees que esta persona va a hacer cosas muy graves, a pesar de que le den la educación de la escuela o de la carrera y todo eso, incluso se va a convertir peor, como ya hemos visto todo este tipo de casos. Entonces, pues hasta aquí toda la información, chicos. No sé si quieran decir algo final para ir cerrando, una conclusión de por qué la gente realmente roba. Pues no, yo creo que hablamos muy detalladamente cada uno de los puntos, así que pues yo creo que sería como pedirles o invitarlos a que nos compartan su opinión. ¿Están de acuerdo con algunas de las ideas que mencionamos? No tenemos la verdad absoluta y estamos abiertos a comentarios. Nos pueden compartir sus experiencias, nos pueden compartir qué les ha parecido todo este tema. Entonces, yo creo que con eso cierro. Pues yo también, creo que hemos explicado bastante bien las cosas. Este tema da como para hablar muchísimo más, pero creo que hemos resumido bastante bien las cosas. Obviamente, como dice Alan, estas son, y como nos dijo nuestro buen amigo Phonic hace algunos episodios, son opiniones meramente propias. O sea, es lo que nosotros pensamos, no tenemos la verdad absoluta, no estamos diciendo la verdad del universo, pero pues son al menos nuestras opiniones. Los invito a que nos dejen sus opiniones, que nos critiquen, que nos digan correcciones o cosas por el estilo, o datos culturales que a veces dijimos y puede ser que estén bien erróneos o cosas por el estilo. Es de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto, pero no sabemos si es la verdad. Entonces, sobre todo de los países que mencionamos y demás, díganos si es la verdad esto, o si el contexto es muy diferente y nos llegan acá noticias bien maquilladotas, o nomás nos llegan verdades a medias. Me gustaría mucho saber cómo es el contexto, sobre todo a mí que me encanta todo esto de historia y demás. Me gustaría saber mucho de cómo es el contexto en otros países. Entonces te invito a ti que me estás escuchando y viendo, que nos dejes estos comentarios, nos digas cualquier cosa, nos mentes la madre si quieres, pero pues está chido. Bueno, yo solo para terminar quiero decirles, el robo no es solo un crimen, es un síntoma, un reflejo de hambre, desigualdad, avaricia, un vacío o incluso la impunidad. La pregunta que queda es, ¿qué pasaría si en vez de solo castigar empezamos a atacar las raíces que lo provocan? ¿Qué pasaría si en lugar de querer solucionar las cosas rápido y fácil de la manera que es, vamos a terminar con todas estas personas, vamos a destruir todo esto? Siempre queremos satisfacción inmediata, y yo los invitaría a que fuéramos aún más allá y ver las raíces, que realmente todos somos seres humanos y todo está dentro de nuestra mente, nuestros corazones, nuestras almas, como quieran decirlo, de un pasado que hemos tenido, una vida que nos ha tocado hasta cierto punto vivir, y creo que todos podríamos aportar algo para apoyar a tu vecino, a tu hermano, a tu compañero de escuela, de trabajo, de comunidad, a poder ir cambiando esos hábitos, porque muchas de estas personas que hacen este tipo de cosas es porque no conocieron que había otra manera. Y afortunadamente quiero creer que tú que nos escuchas, o la mayoría,
sabemos que hay muchas maneras de salir adelante y que hay muchas personas que están dispuestas a ayudar, pero hay personas que no saben que existen más maneras y que incluso creen que no hay nadie que esté dispuesto a hacer algo por ellos. Qué bonito sería que alguien diga, gracias a esta persona yo di un giro a mi vida y yo cambié. Qué bonito sería que alguien dijera, esta persona me dio de comer cuando yo más hambre tuve. Esta persona me enseñó que esto estaba mal. Esta persona me ayudó a hacer un negocio que me hizo darme cuenta que había mejores caminos. O esta persona me ayudó a conseguir el trabajo que ahora no, incluso lo amo hacerlo cada día. Es algo que me apasiona, es algo que le dio sentido a mi vida. Entonces, no tratemos de solucionar los problemas nomás por encima, sino vayamos a las raíces, y creo que las raíces están aquí adentro. Bueno, nos vemos, hasta la próxima Pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes, compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta. Hay personas que sí les gusta que le roben. La otra vez le robé un beso y... ¡Ay, güey!